buenos días o buenas tardes a todos. Antes, pues agradecer la invitación a Álvaro, Caterín, estar aquí en este conversatorio y evidentemente también todo lo que ha dicho la secretaria de la facultad y mi amigo Manuel Villoria sobre lo que implica GIGAP, que a mí me emociona también mucho. Me siento totalmente responsable de lo que han hecho, pero porque el mérito es del grupo y es un mérito enorme de 9 años, ya tiene totalmente consolidado un grupo de investigación, un grupo que publica muchísimo y además con la serie de Working Papers y además que organiza este congreso, entre otras múltiples actividades. Por tanto, siempre es un orgullo, además que hace de puente entre América Latina y España, que es uno de los temas también que a mí me resultan más seductores. Y evidentemente también pues agradecer a la Rey Juan Carlos, donde certifico que aquí hay muy buena gente en el sentido académico y en el sentido estrictamente personal. Tengo aquí muchos amigos que casi forman parte de mi familia académica más próxima. Por lo tanto, para mí es doble satisfacción. Bien, tema de innovación. Yo me siento un poco descolocado al hablar de innovación porque es quizá el concepto más manoseado y más prostituido que se oye últimamente. Y cualquier tontería es innovación y a veces no sabemos discernir lo que es auténtica innovación porque lo vemos algo como normal, como incluso burocrático, cuando resulta que para cánones, digamos, comparados sería realmente innovación. Y yo creo que esta etiqueta ya se ha quemado tanto como la antes utilizábamos modernización o incluso reforma, aunque reforma quizá tenga un sentido más estricto y sea más, digamos, se pueda prolongar más en el tiempo. Además, yo no soy especialista en innovación, porque nunca he escrito nada de innovación, aunque se supone que algunas cosas que escribes, como son nuevas, son novedosas y, por tanto, son innovadoras. Uno no sabe muy bien dónde está. Yo creo que la innovación en relación a la administración pública tiene 3 dimensiones. La primera, que quizá tenía que ser la última conceptualmente, es la administración pública como fomentadora de la innovación en un país y en una sociedad, tanto en su tejido productivo como a nivel educativo, social, etcétera. De eso yo no tengo ninguna idea porque no he investigado este tipo de políticas de innovación que hace un país, o incluso puede hacer más modestamente una administración estatal, autonómica en el caso de España, o local. Pero lo que sí recuerdo es que el libro de Stinglish y Greenwald sobre la sociedad del aprendizaje, según ellos ya no se llama sociedad del conocimiento, sino sociedad del aprendizaje, dicen que por más innovación que exista, para lograr una auténtica sociedad del aprendizaje, quien tiene que llevar la iniciativa y el timón es el sector público y la administración pública. No puede estar en manos de las empresas privadas porque ellas en sí mismas son capaces de innovar, pero no son capaces de transferir esta cultura de la innovación y del aprendizaje a toda la sociedad, con lo cual es muy importante que la administración pública fomente, incentive la innovación en un país. Claro, para que pueda hacer esto se supone que tiene que tener bien solventados 2 elementos previos que para mí son más interesantes porque domino más. La segunda dimensión es la administración pública en cuanto es innovadora en sus políticas públicas y en la prestación de sus servicios. Y la tercera dimensión es la capacidad de innovar la administración pública en su propio diseño institucional, organizativo y funcionamiento. Y son en estas 2 dimensiones donde yo me siento más cómodo, pero evidentemente tener bien resueltas estas 2 dimensiones implica que luego el sector público de un país es capaz de aportar y lograr la sociedad del aprendizaje. Si no, lo tiene complicado porque antes tiene que hacer, o en paralelo, estos deberes más, digamos, de carácter interno. Sobre el tema de políticas públicas y servicios públicos, yo sostengo lo contrario a lo que sostiene casi todo el mundo, que la administración pública en España, yo también creo que en América Latina, es bastante innovadora. Es decir, hacemos de la necesidad virtud y como la fuerza ahoga, como los problemas sociales son tan enormes y tan cambiantes, entonces no nos toca otra que estar continuamente innovando para dar respuesta a estas problemáticas. El caso de los servicios y políticas públicas en España, antes de la crisis, durante la crisis, después de la crisis, han cambiado de una forma extraordinaria. Bueno, esto es innovación. España antes del fenómeno migratorio a después del fenómeno migratorio ha cambiado totalmente su forma de prestar servicios y diseñar las políticas públicas y hay que decirlo que en este sentido lo ha hecho enormemente bien
En América Latina también, y de hecho en este congreso se pueden ver muchas experiencias de servicios, políticas públicas que son claramente innovadoras. Yo creo que ahí reside la auténtica innovación. De hecho, cuando leía el libro este de la Sociedad de Aprendizaje de Stiglitz, él establecía, es un libro un poco complicado porque es muy de economía formal, y entonces establecía las condiciones para que una organización, ellos básicamente pensaban en una organización privada, fuera realmente innovadora. Es decir, que alguien cumpla estas condiciones no significa que sea innovadora, pero esto es una condición necesaria, pero que no es suficiente. Y yo iba leyendo, claro, al principio pensaba en empresas, pero luego me di cuenta que lo que estaba haciendo como condiciones para ser innovadora era una descripción exacta de lo que es la administración pública. Establecía, entre otros elementos imprescindibles, pues que tuviera una cierta escala, un cierto tamaño, que tuviera una plantilla relativamente estable, que eso da tranquilidad, que tuviera una plantilla muy cualificada, que además tuviera un medio de actuación multisectorial, en el sentido de que se pueda aprender de un sector a otro. Bueno, era una descripción precisa de la administración pública. Por lo tanto, las condiciones necesarias para ser innovadores las tenemos todas. Luego decía, cuidado, que una empresa puede tener esto, y decía, por ejemplo, Microsoft cumple todos estos requisitos, pero en cambio no es una empresa innovadora. Dice, está demasiado apegada al teclado. Bueno, yo no sé muy bien qué quiere decir, pero considera que no, Microsoft no es una empresa innovadora. Bien, por tanto, las condiciones mínimas las tenemos, y yo creo que también en la práctica somos innovadores. Yo creo que hemos constituido una comunidad epistémica, esto que es muy académico. Si tomamos a alguien de Silicon Valley y lo metemos dentro de una administración pública de nuestro entorno y que nos vea trabajar y vea cómo estamos continuamente cambiando la taxonomía de los servicios públicos y las dinámicas de políticas públicas, que vea cómo siempre estamos reflexionando sobre temas de mejora, de calidad, de innovación, que vean este congreso, pero hay bastantes congresos sobre la materia, solo en España, que vean cómo los funcionarios continuamente funcionan con redes sociales en las cuales se hacen preguntas y respuestas y tienen en sí mismo planteamientos innovadores. Bueno, que vean toda esta actividad, luego le preguntamos, oiga, ¿usted tiene la sensación que está en una relación innovadora? Y la respuesta va a decir que sí. Y en cambio nosotros no tenemos esta visión. Parece que quien innove sobre es el sector privado. Aquí tenemos, si nos queréis subir un poco la autoestima, tenemos que leer a la autora italoamericana Mazzucato con El Estado Emprendedor, que es la última, donde ella demuestra que la ministra del sector público es muy innovador, y además la mayor parte de innovaciones que nos tienen a todos pues seducidos, casi todos han empezado en el sector público, en la base del sector público. Sin el sector público no se podría entender la innovación que está experimentando el mercado privado. Por tanto, una de cal o una de positiva, la administración pública yo creo que es innovadora. En América Latina también. En América Latina quizá tiene como una mochila que tiene que superar, un lastre, es que tiende demasiado al isomorfismo, tiende demasiado a la copia. A tomar como sus mayores los países anglosajones o Europa y a copiarlos de manera sistemática, y eso le reduce mucho la efectividad de algunos servicios y de algunas políticas públicas. En ese sentido, la innovación, está muy bien el benchmarking, evidentemente no tiene sentido que tú te enfrentes a un problema si antes otros se han enfrentado y tienes que ver el conocimiento globalizado, pero a partir de aquí tú encontrar tus propias soluciones y no comprar soluciones, llaves en mano, que han encontrado otros países, porque es totalmente evidente que en un sitio que funciona bien una cosa no significa que funcione en otro contexto, porque todo depende de la cultura política, de la cultura administrativa, del capital social y del modelo de administración. Por lo tanto, buenas prácticas y trasvase de buenas prácticas nunca he creído, incluso innovadoras, es un desastre porque resulta que no funciona. No quiero hacer... En el último mandato hice una reforma a mi universidad. Y mi universidad es una universidad pública y nos tenemos que adaptar a los cambios. Y entonces todas las universidades me llamaban para que explicara mi buena práctica o supuesta buena práctica. Bueno, yo no quería ir a ninguna de estas reuniones porque yo conozco las otras universidades, dos cosas porque he trabajado en ellas, y sé lo que estoy haciendo para la mía solo vale para la mía, que las demás tienen unos condicionantes y unos aspectos muy diferentes. Al final caes en la trampa y sucede lo típico de buenas prácticas, ¿no? Que lo que vas a contar resulta que
ya lo embelleces, porque el PowerPoint siempre lo tienes que hacer más bonito y conceptual, con lo cual ya cuentas una cosa que realmente no es realmente la que estás haciendo. Pero luego ya cuentas el final, que es algo que todavía tú no has implementado, pero que ya cuentas como si hubiera sido implementado. Vaya, no conozco ninguna innovación en el sector público que cuando se presente esté totalmente testado, evaluado y diga, antes éramos así, ahora somos así y nos ha funcionado. Pero además, aunque hubiera funcionado, que muchas veces no es el caso, sino todo es una gran impostura o una mentira piadosa, pues en el caso de que hubiera funcionado, resulta que tú respondes a tus propios problemas. O sea, yo hago una arquitectura muy alambicada de una determinada estructura. Bueno, lo hago todo esto porque resulta que yo tengo un rector, que no es el caso, que es muy ineficiente y quiero sortear el sistema de gobernanza para que el rector no pueda decir absolutamente nada ni pintar nada. Claro, ¿eso cómo lo voy a decir yo? Digo, no, esto es alambicado porque resulta que responde a una lógica matricial donde hay lo conceptualizo, una cosa que simplemente hay alguien que no me funciona, un elemento subjetivo que lo quiero sortear, sea como sea, y me monto un modelo organizativo ad hoc por elementos exactamente subjetivos que nadie va a tener exactamente los mismos y que evidentemente yo jamás voy a reconocer en público porque sería realmente destrozar a mi propia institución. No creo mucho en estas historias. Donde a mí más me interesa, en todo caso, la innovación de políticas y servicios públicos yo la valoro como muy positiva, mucho más de lo que hace la sociedad y de lo que hacemos nosotros mismos como gestores públicos. Donde tenemos problemas serios es en la innovación interna, de los elementos institucionales, organizativos, incluso digo institucionales, porque organizativos todo eso parece muy obsoleto como funcionamos, pero de management tampoco lo hacemos tan mal, que eso era uno de mis primeros, digamos, competencias como académico investigador. Management tenemos muchas cosas que mejorar, pero tampoco lo hacemos mal. Lo que hacemos muy mal es elementos institucionales, de definición de nuestras propias reglas. Ahí sí que es un desastre absoluto. Tenemos un sistema de función pública o de regulación del empleo público absolutamente disparatado, en algunos sitios porque sigue clientelar, en otros porque es totalmente disparatado, y el disparate siempre favorece a los clientelares y se vuelve al final clientelares, ya se sabe aquello de a río revuelto, ganancia de clientelares o de clientelismo. La dirección pública profesional que está ausente, salvo en un país como Chile, pero en el resto de la región, incluida España, y si incluimos la región Portugal, pues Portugal también tiene dirección pública profesional, es que esto es una vergüenza de país, en cuanto hablo ahora en España. Temas de transparencia, de evaluación de políticas públicas, de rendición de cuentas, todo eso, hemos sido absolutamente nada innovadores y totalmente reactivos. ¿Por qué? El porqué es porque tenemos unas regiones totalmente capturadas por una cultura política malentendida, de un clientelismo político, por nosotros mismos como empleados públicos, somos muy peligrosos y tenemos lógicas corporativas, somos claramente reaccionarios a cualquier novedad y luego ya un puesto de honor también lo tienen los sindicatos. Con lo cual somos como un gigante que tenemos bastantes enfermedades, pero totalmente atados por los liputienses, que son los partidos políticos, los funcionarios agrupados corporativamente, los sindicatos y ahora con el tema de la gobernanza, también las empresas privadas que prevén servicios públicos, no quiere que cambiemos nada, no sea que cambien las reglas de juego y con eso tan bonito del tercer sector tampoco quieren que cambiemos nada, no sea ahora que no demos la subvención a quien toca y nos dé a darlo por otro al ser innovadores, con lo cual aquí hay muchos intereses para que nadie cambie y evidentemente entonces no cambiamos. Claro, pero esto es un problema muy grave, porque de ahí reside la calidad de nuestras instituciones públicas, reside el grado de complicidad con los cuales tenemos en la sociedad, incluso de ahí reside nuestra supervivencia, porque hay algunos que argumentan de que la administración pública está en peligro de muerte, no porque desaparezca físicamente, sino porque en un contexto de gobernanza compleja puede acabar siendo un actor irrelevante y no ejercer esta función que creo que es la que le toca por esencia, que es director de orquesta y ejercer el rol de metagobernador. Y a partir de aquí sí que podemos poner muchos ejemplos. Las tecnologías. Administración digital. Ahora hablar de administración digital, nadie sabe muy bien lo que es. La administración digital implica 3 evoluciones. Las TIC, antes llamamos nuevas tecnologías, de nuevas no tienen nada, las TIC. Luego teníamos la 2.0, redes, etcétera, y ahora estamos en el umbral de la revolución 4.0, que es el de la inteligencia artificial y la robótica. Yo creo que sumarse a estos trenes implica poder ser una administración pública innovadora. Y de momento la experiencia no está siendo muy positiva.
porque sobre las TIC, en el caso de España llevamos 25 años invirtiendo una cantidad ingente de dinero en tecnologías de la información y la comunicación. ¿Y cómo nos ha ido? Bien y mal. Nos ha ido bien en cuanto que hemos sido capaces de renovar de una forma espectacular la administración pública en su interacción con la ciudadanía. Es decir, hemos modernizado el front office de una forma extraordinaria, que eso además luego contribuye a que seamos más innovadores en la prestación de servicios públicos y en políticas públicas. Pero en cambio, a lo que ahora hago referencia, que es el back office, esto ha sido un desastre extraordinario, absolutamente incomprensible. Es decir, cuando una empresa privada normal le llega encima el tsunami de las TIC y además del 2.0, una vez ha pasado el tsunami, o se ha muerto o ha cambiado de forma de operar en todos los sentidos. A la administración pública le pasa el tsunami y continúa trabajando exactamente igual que antes, totalmente impermeable. Eso incluso me ha sucedido a mí, porque yo hablo en primera persona. Yo en su momento dirigí las TIC y la administración digital de mi universidad y tuvimos enormes éxitos en la interacción con profesores y alumnos, pero un fracaso absoluto en cuanto a la mejora de nuestra organización. Bueno, en el debate puedo dar algún tipo de argumento porque creo que es así, pero creo que eso me lo contaron en Argentina en una reunión que hice. He visitado España, he visto, uno, que habéis invertido una cantidad de dinero enorme que nosotros no tenemos, y dos, que vuestros éxitos han sido más que moderados, discretos y muy moderados. Entonces, dice, ¿será que os habéis equivocado, no? Y evidentemente nos hemos equivocado. Quizá porque antes de digitalizar tenemos que hacer reingeniería, cosa que yo siempre lo he defendido, pero nos quedamos en la fase de reingeniería. Y él me comentaba, era un viceministro del gobierno actual argentino, y me decía, en tecnología, me decía, ustedes han quedado en el bucle de las consultoras que les hacen reingeniería y los funcionarios que se resisten a la reingeniería, y de ahí no han salido porque no hay incentivos, porque el funcionario no quiere cambiar, porque de ahí reside su pequeño poder, y porque las consultoras, cuanto más se demore pues más dinero ganan. Entonces digo, pues yo digitalizo mi administración sin hacer reingeniería, porque esto es la muerte de la digitalización. Cuidado, digitalización en el sentido más tonto, de conseguir una administración sin papel. Me refiero a esto. Claro, si hemos fracasado en esto, tenemos que aprenderlo para no fracasar en la revolución que ahora nos viene encima, que es la 4.0, la de la inteligencia artificial y la de la robótica. Tema en el cual estoy especialmente motivado, porque justo acabo de escribir un libro sobre inteligencia artificial y robótica en la administración pública, humanos y robots prestando servicios públicos, o algo así se va a titular el libro. Bueno, un tema totalmente fascinante, porque claro, el cambio de paradigma va a ser tan importante que creo que más que lamentarnos por los trenes que no hemos sido capaces de abrazar y de subirnos, lo que tenemos que estar pendientes es de subir a este tren para sumirnos en la modernidad y la innovación, pero además para, digamos, solucionar nuestros problemas ancestrales. Y yo creo que la inteligencia artificial es una enorme oportunidad, pero ya me temo que lo vamos a hacer como siempre, de forma reactiva. Es decir, en la administración pública va a ser espacio libre de robots. Aquí, como queremos un servicio público muy humanizado, todos vamos a ser funcionarios humanos. Claro, con el discurso de los sindicatos, paraíso de los sindicatos y de las personas humanas. Aquí no entra el robot. Vamos a llegar tarde, el sector privado se va a robotizar y nos vamos a limitar a comprar todas las innovaciones del sector privado, cuando yo creo que aquí tenemos que ser el actor mucho más relevante en esta materia. Pongo algún ejemplo. Tenemos problemas con el modelo burocrático. Y ahora uno de mis grandes, y lo hago de forma transversal en mis publicaciones, es el desorden en modelos conceptuales que tenemos. Operamos con el modelo burocrático, pero también con el modelo gerencial. Cuando de hecho teníamos que operar con el modelo de gobernanza, pero como no hemos llegado, y estamos ahí en conflicto entre estos dos modelos clásicos. Y al final nos hacemos un lío y acabamos burocratizando la gestión y flexibilizando la burocracia, cosa que es lo peor que se puede hacer, sin atender la gobernanza, que es nuestro reto más o menos de presente y de futuro. Y yo creo que la inteligencia artificial puede ser una gran excusa para poner orden. Pongo un ejemplo. Fijaros que la robótica, en el caso altamente improbable de que Max Weber tuviera sueños libidinosos, altamente improbable, él soñaba
una burocracia con robots, porque todo su modelo mecánico estaba pensado para que lo ejecutaran robots, no empleados y funcionarios que se equivocan porque no somos infalibles y además utilizamos estos instrumentos como fuente de poder y alterar las reglas de manera individual o corporativa. Por lo tanto, el modelo de administración inteligente y robotizada en la administración pública puede conseguir una parte burocrática que es imprescindible, que a todos nos agobia y, por cierto, ya no dominamos conceptualmente ni prácticamente, que lo hagan de forma mecánica, porque hay una parte que tiene que ser neutral, que tiene que ser equitativa, la de disciplina, la de regulación, etcétera, y eso lo puede hacer perfectamente la robotización. Y al menos nos quedamos liberados, con lo cual incluso tenemos la seguridad jurídica garantizada y luego nos dedicamos a temas más de cómo nos puede ayudar a mejorar los servicios, la inteligencia artificial y la robótica en materia de gestión y cómo nos puede ayudar en tema de gobernanza. Solo 2 ejemplos porque se me acaba el tiempo. Ya no sé por qué no estamos reflexionando con los algoritmos. Yo cuando duermo sueño en algoritmos, porque ahora todo el mundo nos está regiendo por algoritmos. Y hay que tener un debate público sobre los algoritmos. Primero, porque la administración pública tendría que regular los algoritmos del sector privado, los que utilizan las entidades financieras, etcétera, y porque nosotros tenemos que crear nuestros propios algoritmos, digo yo, que con valores públicos. Porque claro, de algoritmos, y eso me lo invento yo, en el libro digo, hay 2 tipos. Los robots hay que entrenarlos. Quien diseña el algoritmo y quien entrena al robot es quien tiene la agenda. Entonces, ¿cómo se entrenan los robots? Pues con sistemas de información. Y hay datos que son, o conceptos que son neutrales y conceptos que son más abstractos, digo más conceptuales. Por ejemplo, ¿cómo se entrena un robot, de estos que ya existen, para que distinga un gato de un perro? Pues se le da acceso a Internet y está mirando todo el rato fotografías de gatos y perros y vídeos de gatos y perros. Y al final, cuando se encuentra con un perro, lo sabe identificar y actúa en consecuencia. Pero ¿cómo identifica, por ejemplo, al personal sanitario? ¿Cómo distingue al personal médico del personal auxiliar y de enfermería? Pues si tú te limitas a que se alimente por las imágenes de Google, va a quedar muy claro para el robot que los médicos son hombres y las enfermeras son mujeres. Y entonces vamos a tener un robot que va a discriminar por razón de género, por razón de raza, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuidado, esto lo están haciendo las empresas privadas. Claro, la Administración de Justicia, que ya en Estados Unidos empiezan a editar sentencia a los robots. Eso que lo he dicho, el algoritmo, ya, y evidentemente, si eres negro, te vas directamente a la cárcel sin pasar por la salida, porque es que no tiene ningún tipo, o sea, lo tiene claro el robot, porque se alimenta de los datos. Ese tipo de elementos tenemos que empezar ya a trabajarlos, o incluso nosotros en políticas públicas. Claro, desde Cataluña estamos reclamando el corredor mediterráneo, que es un corredor de ferrocarril, de la parte mediterránea, que es muy productiva, etcétera. En el caso hipotético de que el Estado se ponga a hacerlo, se va a demorar 20 años, porque es una zona muy poblada y es una infraestructura de mucho tiempo. Es probable que ya no haga falta el corredor mediterráneo, porque resulta que con los coches, los camiones autónomos, en Estados Unidos, con la misma capacidad que tiene su sistema de autopistas, le va a costar en el futuro una cuarta parte de su coste y va a doblar la capacidad, porque sencillamente con los camiones autónomos que van a hacer como una especie de trenes que van a ir todos juntos, y además podrían ir todos a una velocidad estándar de 82 kilómetros, que es cuanto menos contamina un camión, pues se va a conseguir una enorme. Por lo tanto, quizá en la autopista del Mediterráneo hay que poner un carril a cada lado adicional para que circulen durante las 24 horas camiones autónomos, que puede ser mucho más barato, mucho más sostenible y mucho más fácil de hacer la infraestructura. Pues bien, esos elementos que están allí, que todo el mundo, París está pensando cómo adecuar su red de carreteras al transporte automatizado y cómo va a convivir con el que no es automatizado. Aquí yo veo que todo el mundo anda como muy distraído y podemos hacer enormes gastos para infraestructuras que dentro de 20 años no van a tener ningún tipo de sentido. Por lo tanto, un poco de elemento proactivo creo que le hace falta a la administración pública, si no, no es que no sea innovadora, es que es algo pues ciertamente muy conservador. Muchas gracias.